Sara, analítica avanzada. Yo creo que eso es una de las herramientas más relevantes que uno puede tener para poder tener ese entendimiento del cliente y poder hacerle una oferta de valor adecuada. Entonces, los data lakes de Sura Asset Management son inmensos. Cuando tú tienes data sobre 23 millones y medio de clientes, tienes mucha información. El reto es cómo tú desarrollas plataformas que te permitan sacar la información que tú necesitas y a partir de ahí, tú llegarle con una oferta de valor al cliente. Hemos desarrollado con inteligencia artificial modelos de estos asesores que end-to-end te hacen un análisis de un caso jurídico, te lo revisan completo, te dan su concepto y al final lo revisa un ser humano y lo firma y lo envía. Entonces, eso es una de las formas como nosotros hemos venido acelerando mucho los procesos en el middle del back office para toda la parte de mejorar las eficiencias de estas operaciones. En inversiones hay todo un mundo para trabajar en la parte de tecnología. Entonces, inteligencia artificial, analítica y RPA se han vuelto súper relevantes en este campo de las inversiones. Porque para nosotros, por ejemplo, analizar el Standard & Poor's 500 compañías. Tú coges los reportes de analistas que hay sobre 500 compañías. Pueden haber 20 o 30 analistas por compañía sobre esas 500 compañías. O sea, tú poner un equipo de personas revisando tus reportes, te puedes enloquecer. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink, el podcast by ESIC. Como saben, es un espacio que hemos creado para conversar con distintos líderes de distintas industrias sobre el futuro de los negocios, el futuro de las empresas y por ende el futuro de nuestra sociedad y también cómo la tecnología impacta en cómo ese futuro se va formando. Entonces hoy tenemos un invitado súper especial que me alegra muchísimo, que además estaba detrás de ti por mucho tiempo. Entonces pues Ignacio Calle, CEO de Sura Asset Management, bienvenido, de verdad que mil gracias por aceptar esta invitación. La idea es que hoy hablemos un poquito de la industria financiera, de cómo manejamos activos, pero bueno, mejor dicho, ya nos contarás. Entonces de verdad que gracias por estar aquí. Sara, a ti, muchas gracias, muy buena invitación. Vamos a disfrutar mucho la conversación, seguro. Y pues empecemos, si quieres. La verdad, el protagonista eres tú, pero entonces si quieres empecemos primero que nos cuentes un poquito qué es Sura Asset Management, ¿cierto? Porque todos estamos muy familiarizados en términos generales con Sura como grupo, Sura como marca. Es una marca que está demasiado cercana a los corazones de la mayoría de los colombianos, pero sabemos además que no se limita a las fronteras en Colombia, sino que dentro del grupo Sura hay varias organizaciones, entre ellas Sura Asset Management, que qué rico que nos puedas contar bien qué es y en dónde están. Por supuesto. Mira, Sura Asset Management es una compañía que nació en el 2012, producto de la adquisición de todos los activos que tenía ING en América Latina, en pensiones. Nace en el 2012 y a partir del 2012 hemos venido realizando una expansión geográfica y en diferentes negocios que hoy en día tenemos fondos de pensiones, fondos de inversión para personas, que es lo que se conoce como Wealth Management, toda la parte de Asset Management, que son negocios en los que nosotros creamos fondos para que inviertan inversionistas institucionales. Entonces pueden ser inversionistas como compañías de seguros a los que les manejamos nosotros todas las reservas matemáticas, pueden ser compañías internacionales, americanas y canadienses que están establecidas en América Latina, entonces les manejamos los fondos de empleados, o mandatos de fondos soberanos, por ejemplo fondos escandinavos que invierten en América Latina y nosotros les administramos esos mandatos para invertirles en América Latina. Actualmente nosotros manejamos 170.000 millones de dólares en activos. 170.000 millones de dólares. 170.000 millones de dólares. Es prácticamente el asset manager más grande de América Latina, ex Brasil. Y tenemos en total 23.5 millones de clientes que están ubicados en varias jurisdicciones, principalmente en México, es el país para nosotros más grande en este momento. Allá manejamos 52.000 millones de dólares para 8 millones de clientes. Sigue Colombia con alrededor de unos 44.000 millones de dólares
para casi 8 millones de clientes. Y después sigue Chile con unos 40.000 millones de dólares para solamente 1.6 millones de clientes. O sea, el ahorro per cápita de Chile es el más alto que nosotros tenemos en América Latina. Entonces son los 3 países principales. También tenemos operaciones en Uruguay y en Perú, y también armamos en más o menos el 2021 un vehículo en Luxemburgo que le sirve a los asset managers europeos y asiáticos para invertir en fondos que salen de la fábrica de Sura en Luxemburgo. Y en el 2022 abrimos nuestra operación en Estados Unidos, que es básicamente todas las inversiones offshore de estos 23 millones de clientes que quieran tener inversiones por fuera de América Latina. Las tenemos ubicadas en Miami, con, digamos, operaciones para invertir en cualquier otro producto por fuera de América Latina. En total, Sara, somos 7.300 empleados que estamos distribuidos en todas estas jurisdicciones que te mencioné, estos 7 países que tenemos actualmente. Aquí de pura curiosidad me surge la pregunta, ¿por qué crees, no sé, de pronto la respuesta pues va mucho más allá, pero ¿por qué crees que hay una diferencia tan grande entre esos hábitos de ahorro, por ejemplo, en Chile y los otros países? Porque es que la proporción es bastante grande. Sí. Pues mira, cuando tú empiezas a mirar el PIB per cápita que tiene Chile con respecto a otros países de América Latina, es sustancialmente mayor al del resto de los países. Y el otro diferencial es que en el caso de Chile, los regímenes privados de ahorro individual de los fondos de pensiones comenzaron en 1980, principios de los 80. En el resto de países de América Latina comenzaron a principios de los 90. Entonces hay una década de diferencia de ahorro que se vuelve sustancial en el tiempo para los ahorradores. Para darte una idea, nosotros con una persona que ha estado con nosotros desde que se graduó de la universidad y ha ahorrado permanentemente en los fondos de pensiones por cada $100 que tiene cuando llega a los 55 años, $45 los ha aportado, $55 se los hemos dado de retorno de las inversiones. Entonces son fondos que en el tiempo han generado muy buena rentabilidad para nuestros clientes. Cuando yo te decía ahorita los 170.000 millones de dólares, 40% de esas inversiones están invertidas por fuera de América Latina, o sea, principalmente en Estados Unidos, en Europa y algo en Asia. Entonces, eso es una diversificación completa que tenemos nosotros en todos los mercados en el mundo. ¿Cuál ha sido el mercado más retador? Mira, los mercados se han vuelto retadores cuando entran las reformas pensionales, porque generalmente las reformas salen de los congresos o de los gobiernos de turno, y entrar a tener discusiones técnicas, sobre todo discusiones actuariales de esos parámetros que se deben cambiar en la regulación para permitir que se adapten los cambios demográficos y socioeconómicos que tienen los países, se vuelve muy retador. Entonces, para darte un ejemplo, en México se realizó una reforma pensional en el 2020. Fue muy interesante porque es una muy buena reforma paramétrica. Los mexicanos ahorran 6.5% de su ingreso en los fondos de pensiones. Un país de la OCDE ahorra el 19% en promedio. Entonces México lo que hizo fue un ajuste en el que en 10 años, al 2032, ya el 16% del ahorro va a ir a los fondos de pensión. Entonces van a pasar de 6.5 al 16%. Y en este momento estamos en la implementación de reformas pensionales en Sudamérica, en el caso de Chile, en el caso de Perú y en el caso de Colombia. Entonces son reformas que en este momento están activas y estamos en el proceso de implementación. Ya, o sea, te lees unos chicharroncitos ahí pendientes. Estamos entretenidos, bastante entretenidos. Ya, y vení, antes de pasar el resto, porque digamos que el foco de la conversación va a estar mucho alrededor de la tecnología, pero yo te voy a confesar una cosa, como que una de las cosas que a mí más me dolió de la universidad, bueno, yo estudié por fuera, entonces obviamente pues no me iban a enseñar lo que aplicaba exactamente para Colombia, pero pues como que yo siento que a mí nadie me enseñó que yo tengo que saber de eso, que yo tengo que saber de ahorro pensional, yo no sé, o sea, como que en verdad es algo que me ha tocado aprender al volverme más adulta, pero siento que pues nos falta todavía mucho conocimiento y nosotros pues en ESIC, como sabes, tenemos muchos estudiantes de pregrado, muy jóvenes que están pues como iniciando esa carrera. ¿Qué les dirías a ellos que hay que saber? Mira, tocaste un punto súper neurálgico, especialmente en América Latina,
porque la idiosincrasia del ahorro es muy baja. La gente no sabe ahorrar. Hay que entender también que las situaciones económicas, la gente vive al debe. Entonces, si tú tienes algo de ahorro, tratas inmediatamente o de gastarlo o de cubrir un endeudamiento. Entonces, nosotros, adicional a tener discusiones de política pública frente a reformas pensionales o una reforma laboral que es tan importante para que pueda impactar una reforma pensional, también hablamos con los ministerios de educación para poder mirar si podemos introducir cátedras en el último grado de colegio o en una carrera universitaria independiente de lo que estés estudiando. Yo incluso te contaba previamente, mi hija Isabela es psicóloga y para mí es súper importante que tenga conocimiento de finanzas personales y de la importancia del ahorro previsional, o sea, del ahorro a largo plazo, porque cuando tú hablas con un estudiante, asumamos recién graduado, que tenga 25 años, tú dices, no, venga, empieza a ahorrar para que dentro de 40 años tú ya tengas un tanque suficiente para poder pensionarte. El estudiante te dice, no, Nacho, espérate un minuto, o sea, yo necesito primero ahorrar para poderme comprar una motocicleta o un auto, o si estás más adelante me voy a casar y quiero comprar un apartamento, cosas de ese tipo. Entonces hay unas necesidades iniciales que llevan a tener prioridades frente a tener el ahorro previsional. Diciendo eso, sí es muy importante que la gente tenga conocimiento de la importancia del ahorro en el largo plazo y de cómo puede impactar el futuro de las personas. Entonces estamos creando una serie de mecanismos que nos llevan a que las personas entiendan de una forma básica cátedras de ahorro, ya sea personal o de ahorro previsional. Espectacular. Cuando tengas todas esas herramientas me avisas, porque yo creo que hay que pasárselos también a nuestros estudiantes. Bueno, entonces ahora sí, pasemos a conocer al líder detrás de, ¿cierto? El CEO de un fondo que gestiona tantos recursos y que además no es solamente, digamos, impresionarse por la cifra de los miles de millones, sino entender que esos miles de millones lo que hacen es crear riqueza para todas las personas, asegurar el futuro de las personas que están invirtiendo, ¿cierto? De alguna manera, pues tu responsabilidad no es solamente esa gestión de esos activos, sino crear futuro. Eso para mí es crear futuro 100%. Entonces, qué rico que nos cuentes, pues, quién eres tú, Ignacio Calle, qué hay detrás, que un poquito de esa historia. Por supuesto. Mira, yo empecé estudiando ingeniería de producción mecánica en IAFIT. Posteriormente hice una maestría en marketing, en gerencia de marketing en la Universidad Pontificia Bolivariana. Después me gané la beca, la Fulbright, y me fui a estudiar economía y finanzas a la Universidad del Estado de Nueva York. Allá estuve estudiando un par de años y durante el transcurso de mi carrera he tenido la oportunidad de hacer diferentes programas que me han ayudado mucho a terminar de formar o cerrar brechas de muchos de los temas que he trabajado en mi vida. Entonces, muchos temas relacionados con finanzas corporativas, con M&A, con toda la parte de administración de portafolios, cursos de inteligencia emocional porque me gusta bastante la psicología también. He estudiado temas relacionados con crecimiento de empresas, tanto orgánico como inorgánico, cursos en tecnologías exponenciales. Entonces, eso ha habido, como digamos, toda una serie de análisis de qué puedo yo ir estudiando para ir cerrando brechas en la vida. Entonces, eso, desde el punto de vista académico, en la parte laboral, cuando me gradué de ingeniería de producción, empecé trabajando en ENCA de Colombia, en la planta de texturizado, que era básicamente en la parte de polímeros. Posteriormente me fui a trabajar a BASF Química, cuando existía la planta de producción acá en Medellín. Entonces trabajé en logística internacional en la parte de pinturas, ahí exportamos pintura automotriz. Y posteriormente me fui a trabajar a Suramericana de Seguros en la parte de vida y salud en operaciones, que era básicamente todo el tema de lo que era la expedición de pólizas nuevas y toda la atención de reclamaciones. O sea, un flow de trabajo y una cantidad inmensa de producción de pólizas y también toda la cantidad de reclamaciones que habían especialmente en la parte de salud. Entonces, bueno, ahí trabajé un tiempo. Después me tocó manejar el proyecto de crear la línea 18000 para Sura, que se conocía como su línea. Entonces ahí empezamos a trabajar ese proyecto y después de eso empecé en planeación estratégica para Sura Seguros. Allá estuve un tiempo, después me gané la beca de la Fulbright, que inclusive venía también acompañada de un programa de becarios que tenía Suramericana. Fui galardonado por uno de esas becas
que nos daban a los empleados, me fui a estudiar a Estados Unidos y allá trabajé en la FED, en el Banco de la Reserva Federal, en investigaciones económicas. Entonces tuve oportunidad también de aplicar mucha parte de política monetaria y de macroeconomía. Ya después regresé, volví otra vez a Sura y justo en ese momento fue la decisión patrimonial en la que se separó el negocio de seguros del negocio del portafolio y se creó Grupo Sura, que es lo que hoy en día es la matriz de Grupo Sura. Ahí estuve como gerente de inversiones y de tesorería unos 4 o 5 años. Me tocaron una serie de transacciones espectaculares porque fueron todas las fusiones de los bancos, de las cementeras, de las compañías de alimentos, de los portafolios de inversión. Entonces fue una oportunidad espectacular que tuve. Y mientras estaba ahí, me hicieron una tentación para irme para París a trabajar con el Grupo Casino y me ofrecieron un cargo para ser el director financiero internacional del grupo, manejando las filiales de Asia, de Océano Índico y de América Latina. Entonces allá me fui a trabajar 5 años y fue una experiencia espectacular porque fue no solamente la parte de food retail, sino también la parte inmobiliaria, la parte de energía solar, de centros comerciales. Entonces una gama muy amplia de negocios que tenía el Grupo Casino en esa época. Ya después regresé a Colombia, abrí mi propia, yo creo que fue demasiados viajes. Tenía una agenda bastante grande, sobre todo que en esa época me movía transversalmente. Entonces las diferencias horarias, yo podía trabajar en Sudamérica toda una semana. Entonces cogía, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil, y de Brasil salía para París un viernes al final de la tarde, aterrizaba un sábado al amanecer y el domingo arrancaba para Bangkok. Entonces los jet lags eran de 12, 13 horas y eran unas rutinas que se generaban cada mes, mes y medio. Era bastante desgastante física y mentalmente y con la familia. Entonces ahí lo que hice, Sara, fue tomar la decisión de regresar otra vez y siempre había querido tener mi propio negocio. Entonces abrí una banca de inversión en Bogotá, la tuve por un tiempo, manejando toda la parte de money y de estructuraciones financieras y montando family offices, que eso en Colombia todavía no estaba muy estructurado. Entonces me trae mucho el conocimiento que había en París, en Francia, de esta parte de family office. Lo empecé a implementar y justo en ese momento Sura compra los activos de ING que te mencioné ahora y me hicieron una invitación para ser el CFO de Grupo Sura. Entonces regresé a Grupo Sura en el 2012, ahí me quedé 4 años. Y en el 2016 se abrió una convocatoria para reemplazar al presidente que había en ese momento de ING, que estaba manejando a Sura Asset Management. Me gané la convocatoria y ya hace casi 9 años estoy de CEO de Sura Asset Management. La experiencia espectacular. No, me imagino espectacular. Y aquí recomendarles que recientemente lanzaste, pues, sacaste otro podcast contando más como tu historia del líder, ¿no? Como esa parte de liderazgo y a mí me encantaría invitar a quienes nos escuchan a que escuchen también esa parte, digamos que esa historia más desde la profundidad del ser, que es fundamental y ahí vamos teniendo todas las versiones. Bueno, entonces vamos a meternos un poquito al tema de tecnología y quisiera, antes de entrar a cómo desde Sura Asset Management utilizan la tecnología, pues tanto internamente, digamos, dentro de su operación del día a día, también como esa vigilancia tecnológica, por así decirlo, de qué está pasando a la hora de tomar decisiones de inversiones y demás. Ya que nos acabas de contar tu historia, me gustaría que me contaras cómo has visto tú, cuál ha sido como tu relación con la tecnología, porque bueno, ahorita que contabas si te tocó montar el tema de la línea 01800, ya no, bueno. Su línea. De su línea, pues eso al fin y al cabo es tecnología y es buscar unas formas de atención diferente al cliente. Entonces, bueno, como que cómo has visto tú un poco como ese avance tecnológico como herramientas en los distintos roles que has tenido. Muy relevante lo que estás mencionando, Sara. Mira, nosotros en el 2016, yo acababa de entrar a Sura Asset Management. Uno de mis cócteles de bienvenida fue el No Más AFP en Chile. Entonces hubo unas manifestaciones muy fuertes de las personas se empezaron a quejar de que las AFPs no daban suficientes recursos para las jubilaciones. Y ahí empezamos a analizar qué era lo que estaba pasando. Entonces nos dimos cuenta que históricamente las AFPs cada mes, haz de cuenta que tuvieran una caseta de un peaje, recibían millones de clientes que pasaban por esa caseta, nos entregaban millones de dólares de lo que recogíamos de sus
participaciones que nos entregaban en la contribución para la AFP y no más. Y nosotros les enviábamos un statement, un extracto, cartola, como lo queramos llamar en diferentes países, en la que le decíamos: Sara, este es su dinero que tiene invertido con nosotros y su rentabilidad ha sido de tanto porcentualmente. Imagínate que todo el mundo no tiene muy buena capacidad de en qué está invertido y cómo son las rentabilidades, etc. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos una muy mala comunicación con el cliente. Entonces, primera decisión grande que tomamos fue de entrar a decir: tenemos que acercarnos al cliente. Entonces creamos un proyecto que se llama Cercanía con el Cliente. Ese proyecto incluía traer un avatar que empezara a interactuar con los clientes con inteligencia artificial. Fue cuando tomamos la decisión de traer a Watson, que es el robot de la IBM, para que empezara con nosotros a tener información. Entonces ya nosotros proactivamente llamábamos a Sara, le decíamos: hola Sara, ¿cómo estás? Tu saldo en este momento con Sura es de tanto, te faltan tantos años para jubilarte y necesitarías ahorrar tanto para que te jubiles y tu mensualidad sea de tanto. Entonces, para tener buena información. Eso ya de entrada, 3, 4 interacciones, nos dio un mundo de ideas y de interacción con clientes de cómo nosotros podíamos mejorar ese servicio. Entonces empezamos a creamos una rutina que se llamaba Sofía, y a Sofía lo primero que tuvimos que hacer fue enseñarle español, porque Watson funcionaba muy bien en inglés, claro, pero entonces nos tocó enseñarle español. Entonces empezamos a enseñarle español. Cuando corrieron más o menos 3 meses de Sofía interactuando con los chilenos, yo fui a Santiago, empezamos a escuchar las grabaciones y el nivel de satisfacción estaba como en el 23%. Y yo dije: me van a echar de aquí. Con 23% de satisfacción y con esta inversión que estamos haciendo, tenemos un problema serio. Entonces, cuando empezamos a escuchar las grabaciones, nos dimos cuenta que las personas que llamaban podían hablar español, pero no hablan chileno. Entonces, Watson no le entendía, Sofía no le entendía. Entonces empezamos a entrenar a Sofía y a Irene y a las otras rutinas en chileno, en peruano, en colombiano, en mexicano, para que pudiéramos interactuar. Hoy en día los niveles de satisfacción, que ya han pasado muchos años, están alrededor del 93%. Entonces ahí tenemos una gran ganancia de que tenemos una metodología en tecnología que le permite a los clientes interactuar con estas rutinas. Inclusive 3% de las llamadas ya son románticas. Entonces empiezan y llaman a Sofía y empiezan a conversar con Sofía sobre su saldo, de cómo va su rentabilidad y todo, y al final de la llamada: oye Sofía, ¿y el viernes que nos tomamos un vinito? Entonces ya eso nos muestra que ya cada vez es mucho más real la interacción de estas avatars con nuestros clientes. Mira un dato: nosotros en toda esta interacción que hemos venido haciendo en canales digitales, cuando arrancó la pandemia, nosotros tenemos alrededor de 18 millones de interacciones en canales digitales con los clientes. Cerramos diciembre de 2024 con 72 millones de interacciones. O sea, se ha multiplicado por 4 las interacciones con los clientes en diferentes aspectos en canales digitales. ¿Por qué? Porque cada vez introducimos más tecnología, pero al mismo tiempo, Sara, la gente se empieza a sentir más confortable de interactuar con un avatar o con diferentes mecanismos que tenemos de tecnología. Entonces ahí 2016 fue un gran hito para nosotros de realmente darnos cuenta que necesitamos la tecnología para poder interactuar con estos millones de clientes. Después en el 2018 tomamos una gran decisión en Sura Asset Management, era en qué nos íbamos a meter nosotros en tecnología. Entonces hicimos un análisis en el que tomamos la decisión de invertir en 5 palancas exponenciales: inteligencia artificial, analítica avanzada, robótica, movilidad y digitalización. Entonces ahí empezamos a hacer una dedicación de un presupuesto, empezar a buscar proveedores, tanto locales, regionales o internacionales, que empezaran a alimentar qué íbamos a hacer nosotros con estas 5 palancas exponenciales. Otro tema muy importante: las personas en Sura Asset Management. Necesitamos tener equipos que pudieran interactuar con los proveedores y con los clientes para saber qué era lo que necesitábamos. Entonces, para darte una idea, hoy en día tenemos alrededor de 150 científicos de datos que están programando, que están haciendo código, que están haciendo diferentes interacciones para ir trabajando en esas palancas exponenciales. Entonces, una gran decisión también fue no solamente el CAPEX, la alocación de CAPEX que hicimos para estas palancas exponenciales, sino también la parte de tener equipos idóneos que pudieran interactuar. Y no solamente el técnico o el especialista en una de estas palancas tecnológicas, sino también los equipos. Entonces
empezamos a crear células de trabajo. Células conformadas generalmente entre 8 a 12 personas con metodologías ágiles que entramos a hacer unos sprints de 10 semanas y sacamos un MVP, un mínimo producto viable. Y con eso, Sara, empezamos a sacar cómo nosotros íbamos avanzando en diferentes cambios que podían generarle una transformación a la compañía. Hoy en día, ¿en qué estamos? Nuestro plan estratégico está muy definido en tener la avenida de clientes, la avenida de procesos y la avenida de inversiones. Entonces, clientes, todo lo que es la oferta de valor para el cliente. ¿Cuáles son los productos que necesita el cliente? ¿Cuáles son los servicios que le debemos dar al cliente? Y generalmente en Asset Management tú tienes lo que se conoce mucho productos tipo push, y es que nosotros diseñamos el producto y lo lanzamos al mercado. Vení, dame un ejemplo de ese producto. Por ejemplo, un fondo para invertir en acciones, o un fondo para invertir en algún ETF que es, digamos, de metales. Entonces, el equipo de inversiones cree que es un buen producto, lo saca al mercado, puede ser muy bueno porque puede ser un producto con buenas rentabilidades, pero a veces no lo entiende el asesor comercial nuestro o no lo entiende el cliente. Exacto. Entonces, hemos venido trabajando en desarrollar productos tipo pool, y es que nosotros nos sentamos con Sara, corremos analítica con muchas personas y le decimos: Sara, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿En qué quieres tú tener dentro de un año, 5 años, 10 años, 20 años? Y ahí tú me dices: Nacho, a mí me gustaría comprarme una motocicleta dentro de 2 años. Yo quiero ir al Mundial de Fútbol en 2026. Quiero ir a la Fórmula 1 en México. Listo. Entonces ya con eso nosotros nos devolvemos y miramos qué tipo de productos o qué tipo de fondos le deberíamos ofrecer a Sara para de esa forma entrar a realmente cumplirle el sueño a Sara y poderlo hacer. Entonces es un producto tipo pool. La tecnología te permite hacer eso. ¿Por qué? Porque puedes hacer muestras estadísticas con cientos de personas en la que capturas información y diseñas producto. Entonces eso es oferta de valor del cliente. Sí. Mira, qué tan bacano esto que me estás contando. Me devuelve a la semana pasada que estuve en España y estábamos conversando precisamente con el director de innovación de ING, y él nos da una reflexión que me pareció súper bacana, que es: todo el mundo habla de poner al cliente en el centro. Entonces, claro, todos sabemos que tenemos que poner al cliente en el centro. Pero ¿qué tal si pensamos en que más bien las organizaciones debemos es entender dónde está el cliente, entender su necesidad, lo que de verdad, y su necesidad no es necesariamente lo que sabe que necesita, sino entender al cliente, y a partir de ahí entonces más bien construir el ecosistema alrededor de ese cliente? Y lo que me estás diciendo pues me suena mucho a eso, ¿cierto? Es cómo hago yo para acercarme más a entender cómo le puedo agregar valor al cliente. Sara, analítica avanzada. Yo creo que eso es una de las herramientas más relevantes que uno puede tener para poder tener ese entendimiento del cliente y poder hacerle una oferta de valor adecuada. Entonces, los data lakes de Azure Asset Management son inmensos. Cuando tú tienes data sobre 23 millones y medio de clientes, tienes mucha información. El reto es cómo tú desarrollas plataformas que te permitan sacar la información que tú necesitas y a partir de ahí tú llegarle con una oferta de valor al cliente. Entonces, eso es una parte. La otra es con qué canal le llegas al cliente. Entonces, nosotros hemos venido trabajando mucho en otra gran avenida, que es la omnicanalidad. La omnicanalidad para nosotros son 4 canales principalmente. Es lo que llamamos el asesor financiero, persona que asesora, se sienta con Sara y te conoce perfectamente todo tu portafolio y todo. Lo tenemos en todos los países. Lo tenemos básicamente, nosotros tenemos alrededor de unos 5.000 asesores financieros propios de Azure Asset Management que están en todas las jurisdicciones que te mencioné previamente. Entonces, ese es el asesor financiero. Segundo canal es el digital. Entonces, a través de una app en tu celular o en la página web, tienes toda la información y puedes hacer transaccionabilidad. El tercer canal es lo que hemos denominado el modelo híbrido, que básicamente es una pantalla con mucha información en la que yo tengo del cliente, su composición familiar, cuáles son los productos que tiene con nosotros, cuáles son esas metas, todas esas entrevistas o esa captura de información que tenemos, la tenemos metida en una tablet o en una pantalla para que el asesor o a través de un contact center pueda entender muy bien cuáles son las necesidades del cliente. ¿Qué es lo interesante? Y es que el asesor financiero se puede reunir 1 o 2 veces con un cliente en un año. A través del modelo híbrido,
un asesor financiero puede reunir por ahí 5 o 6 veces con un cliente en un año. Entonces la productividad a nosotros se nos ha multiplicado 3, 4 veces dependiendo del país. Y eso para el cliente es muy bueno porque a mí sí me visita Sura. A mí me está haciendo seguimiento. Entonces eso es una gran ventaja del modelo híbrido. Y el último modelo lo hemos denominado Well Partners, que básicamente son asesores financieros independientes que manejan grupos de familias y nosotros le ponemos la plataforma de Sura con nuestros productos y a través de esa plataforma pueden invertir. Entonces son 4 canales que con todo lo que te mencionaba ahora de la oferta de valor al cliente hace toda la complementariedad de lo que estamos haciendo de tecnología en cliente. Entonces esa es la primera avenida. Dentro de esos canales, ¿has tenido algún reto, por ejemplo, con los asesores financieros en entrenarlos a utilizar las nuevas plataformas, la tecnología y cómo has podido superar eso? Muchos retos, claro, por supuesto. Porque es que, mira, el solo hecho, Sara, de uno introducirle una herramienta tecnológica a un asesor o inclusive a los equipos de Sura Asset Management, eso ya genera ciertas restricciones. Entonces, esto es un trabajo de estar monitoreando, de estar formando, inclusive muchas veces los copilots que nosotros tenemos nos lanzan alertas de algunas, en los análisis de sentimientos que hacemos con el cliente nos puede generar alertas que un asesor nuestro requiere formación en algo tributario o en un tema comercial o en el conocimiento de un producto. Entonces esto se vuelve un loop permanente de estar formando, de estar teniendo retroalimentación de cómo vamos con la herramienta. Además, muchas veces el asesor nos dice, oiga, la herramienta le faltan este tipo de cosas, nos tenemos que devolver, reprogramar y volverla a lanzar. O no está funcionando para esto que necesitamos. Entonces, necesitamos buscar o un módulo nuevo o ir a buscar otro proveedor que nos pueda complementar. Entonces, los mismos asesores o los clientes se vuelven también nuestros retroalimentadores para nosotros mejorar el servicio en las tecnologías que tenemos. Súper. Entonces ahí obviamente tengo que traer la palabra de moda, ¿no? O sea, pues o el término de moda, inteligencia artificial, hay que ponerlo de alguna manera protagonista en la conversación. Es una herramienta que ha sido súper valiosa para la operación, no solamente, digamos, dentro de la atención del cliente, con estos agentes, con Copilot, ¿cierto? Con los agentes de, bueno, ¿cómo hago para que cómo entiendo cómo está interactuando el asesor con el cliente, en qué tiene que mejorar, qué lo tengo que entrenar, cuál es la necesidad del cliente específicamente y lo guardo y lo proceso? Entonces, por un lado está, digamos, esa inteligencia artificial generativa que me ayuda también con esa interacción con el cliente, pero por detrás me supongo que la parte técnica de la inteligencia artificial analítica para tomar esas decisiones de inversión debe ser también una cosa potente. ¿Cómo lo explicarías a los que de pronto no conocemos mucho detrás? Mira, Sara, nosotros, y muy buena pregunta, hemos desarrollado centros de excelencia. Pues los centros de excelencia en el caso de Sura Asset Management funcionan transversales en todos los países. Entonces podemos tener, por ejemplo, un científico de datos que está en Montevideo desarrollando un algoritmo, lo mete en la plataforma del centro de excelencia y le pregunta al resto de científicos de datos en los otros países, estoy teniendo esta dificultad con el desarrollo de este algoritmo, los otros le empiezan a opinar. Entonces es una de las formas como nosotros vamos avanzando en la creación de estos algoritmos. O muchas veces un científico de datos que está sentado en Santiago dice, oiga, desarrollé este modelo que nos sirve para este proceso en el middle del back office, y lo que vamos a hacer es que lo lanza a la plataforma y los restos de los científicos de datos lo toman y lo adaptan. Entonces, esa es una de las formas como nosotros hemos venido democratizando inteligencia artificial en la compañía. Que te iba a mencionar ahora, la segunda avenida, la primera era clientes, la segunda en el caso de procesos. Todo lo que es middle y back office lo hemos venido trabajando mucho de cómo inteligencia artificial o la robótica, los RPAs nos pueden mejorar las eficiencias o reducir los tiempos de operaciones. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En las áreas jurídicas, nosotros tenemos permanentemente una cantidad de demandas, de tutelas, de diferentes situaciones que se vienen por temas de los clientes hacia diferentes operaciones de la compañía o atender requerimientos regulatorios en todos los países. Hemos desarrollado con inteligencia artificial modelos de estos asesores que end-to-end te hacen un análisis de un caso jurídico, te lo revisan completo, te dan su concepto y al final lo revisa un ser humano y lo firma y lo envía.
Entonces, eso es una de las formas como nosotros hemos venido acelerando mucho los procesos en el middle del back office para toda la parte de mejorar las eficiencias de estas operaciones. Culturalmente hablando, ya dentro de los equipos, del área jurídica en este caso y demás, ¿cómo has hecho para impulsar toda esa transformación? Mira, es otro reto, ¿verdad? Estás tocando los puntos neurálgicos de todo lo que estamos trabajando. Lo que traemos, o sea, al principio, te estoy hablando de 2018, había mucho choque cultural. ¿Qué ha pasado? Que a medida que ha venido evolucionando esta cultura de tecnología en la compañía, cada vez se da unas adaptaciones más rápidas. Aún así, cuando nosotros montamos al principio muchos de estos procesos lo hacíamos con científicos de datos, y lo que nos empezamos a dar cuenta, Sara, es que necesitamos involucrar gente de negocio. Entonces, compañías tan tradicionales como son las AFPs, que son compañías de 40 años, son modelos de negocio muy establecidos, muy regulados. Sacar una persona de estas áreas y ponerla en una célula de trabajo, como te mencionaba previamente, y empezar a hacer un sprint en 10 semanas, la gente decía, no, espere un minuto, esto es demasiado rápido para mí, como que en 10 semanas vamos a tener un producto mínimo viable. Entonces ahí fue donde empezamos a tener esos choques, pero la gente en el negocio se empezó a dar cuenta de los beneficios que traía. Igualmente empezamos a poner mucha presión en el CAPEX, porque en tecnología las inversiones de CAPEX y OPEX se vuelven muy grandes. Entonces tenemos que tener cuidado de en qué se invierten y cómo se invierten. Entonces la gente empezó a coger conciencia de la importancia de sacar rápidamente esos MVPs para poder acelerarlo. Entonces fusionar gente de equipos de negocio con equipos de tecnología para eso se vuelve muy importante. Te voy a poner el tercer ejemplo, que es, digamos, la tercera avenida, que es inversiones. En inversiones hay todo un mundo para trabajar en la parte de tecnología. Entonces, inteligencia artificial, analítica y RPA se han vuelto súper relevantes en este campo de las inversiones. Porque para nosotros, por ejemplo, analizar el Standard & Poor's 500 compañías. Tú coges los reportes de analistas que hay sobre 500 compañías, pueden haber 20 o 30 analistas por compañía sobre esas 500 compañías. O sea, tú poner un equipo de personas revisando tus reportes te puedes enloquecer. Entonces, además el margen de error es enorme. Claro, imagínate. Entonces eso lo que hemos hecho es poner inteligencia artificial a que haga todo el análisis de esos reportes, haga todo el research, lo revise y saque unos informes, unos reportes que los hemos desarrollado con unos y códigos internos con programación en Python, que nos permite tener mucha claridad sobre esos reportes. Y hacer backtesting, por ejemplo, de fondo. Entonces tú puedes coger el Standard & Poor's 500, lo desbarata, entonces saca las 7 magníficas, coge las otras 493, las separas por sectores, te devuelves 30 años y empiezas a mirar en dónde puede haber lo que nosotros denominamos alfa, que es, digamos, una rentabilidad por encima del promedio de la industria. Y con eso, Sara, te das cuenta, con inteligencia artificial, de una forma mucho más rápida, dónde puedes tú generar un guidance para que los equipos de inversiones hagan digamos, una allocation mayor o desinviertan en un producto. Y te puse el ejemplo del Standard & Poor's 500, pero eso puede haber todo tipo de sectores en la industria, no solamente en América Latina, sino también por fuera de América Latina. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de hacer estos desarrollos in-house versus hacer como un outsourcing? Tenemos los dos. O sea, ¿qué ha pasado? En el caso, digamos, de inversiones, tenemos ya muchas personas en los mismos equipos de inversiones que están haciendo código. ¿Por qué? Porque son bien creativos, son personas jóvenes que son muy dinámicas, que les interesa mucho trabajar en desarrollar algoritmos que pueda testear lo que ellos están haciendo. Entonces ahí hay unos equipos internos bastante interesantes de lo que están haciendo actualmente, y lo mejor es que a través de una de las plataformas que tenemos lo comparten con los otros países. Y igualmente proveedores, grandes proveedores de tecnología, proveedores regionales que nos han venido atendiendo los servicios que nosotros estamos necesitando en todos los países. Entonces es una mezcla de ambos. Súper. Hablemos entonces un poquito de, bueno, dice el ejemplo del Standard & Poor's. ¿En qué más invierten? O sea, sí, mejor dicho, a mí me llama mucho la atención. Yo la verdad es que tengo que confesar que este tema sé
casi que absolutamente nada, ¿no? Entonces, si tengo una pregunta muy ignorante, me vas a perdonar y el público me va a perdonar también, pero digamos que sí, en mi curiosidad del mundo de las startups y que obviamente sé que son panoramas de inversión diferentes, pero pues veo este boom enorme de inversión en empresas de base tecnológica o de startups de base tecnológica. Y entonces como que me gustaría entender un poquito o más bien conocer un poquito como tu visión entre las empresas más tradicionales, las de toda la vida, versus todo como este nuevo océano que está surgiendo. No, es muy relevante la pregunta. Mira, ¿cómo hacemos las inversiones? Lo voy a poner de una forma simple. Nosotros la dividimos en dos grandes mundos. Lo que llamamos el mundo tradicional, que es todo lo que está listado en bolsa. Entonces, ¿qué son? Acciones listadas en bolsa, compañías listadas en bolsa, bonos corporativos, bonos soberanos, tasas de cambio, monedas. Todo eso que se mueve en bolsas es lo que llamamos nosotros el mundo tradicional. Entonces, ahí invertimos. Y también invertimos en lo que se conoce como alternativos, que es todo lo que no está listado en bolsa. Entonces, ¿qué está en este mundo no listado en bolsa? Infraestructura, crédito privado, que el crédito privado inclusive es un espacio en el que tú puedes prestarle a compañías que no es de la forma tradicional a través de bancos, sino que ya hay fondos de crédito privado que le prestan a las compañías, como tú mencionas, pueden ser startups, pueden ser pequeñas y medianas empresas. Ahí hay un mundo muy interesante de préstamos. Inclusive en América Latina el crédito privado ya llegó a $1 trillón. Es uno de los asset classes que más se está desarrollando en este momento en el planeta. Entonces es el segundo tipo de alternativos. ¿Qué más? Inmobiliario. El mundo inmobiliario es muy grande y hay muchos tipos de fondos inmobiliarios. Y el cuarto, private equity, que es toda la parte de invertir en empresas que no están listadas en bolsa. Entonces, en eso invertimos en los dos mundos, el mundo tradicional, todo lo que está en bolsa y todo lo que no está en bolsa. Para que te hagas una idea, en lo que no está en bolsa, el mundo alternativo, el programa nuestro ya está llegando a $30 billones. Y la proyección en este mundo es tan grande que nosotros creemos que vamos a llegar a $60 billones en alrededor de unos 6 o 7 años. O sea, prácticamente nos vamos a duplicar en 6 o 7 años porque todos los fondos alternativos vienen creciendo muy rápidamente. Infraestructura está creciendo unas tasas inmensas, crédito privado, private equity volvió otra vez a coger, con la baja de las tasas volvió a coger otra vez una inercia muy interesante. Y el mundo inmobiliario, los fondos inmobiliarios que tuvieron un bajón por la subida de las tasas y la pandemia que afectó tanto todo el tema de ocupaciones de algunos tipos de inmuebles, está otra vez volviendo a coger una inercia muy interesante. Entonces, en eso básicamente invertimos. Ya, súper. ¿Te has encontrado, o sea, sé que tu enfoque no está en ir estudiando startups o estas empresas de base tecnológica, pues como para ver en qué se invierte, pero no sé si pues de pronto en todo el ejercicio te has encontrado con algún caso de una startup que te haya llamado un montón la atención o de una industria, pues no tiene que ser una organización en particular, sino una industria que te haya llamado la atención y que digas, wow, o sea, la tecnología de verdad va a cambiar o está cambiando sustancialmente cómo se opera. Sí, mira, nos ha llamado muchas compañías la atención. Hay muchas startups o una fase más adelante de la startup que están desarrollando plataformas muy interesantes para el manejo, por ejemplo, de analítica avanzada, desarrollos de RPAs. Ahí vemos unas compañías bastante grandes, inclusive nosotros los tenemos como proveedores. Son compañías pequeñas, pero están entrando a competir muy fuerte con grandes proveedores que tienen unos costos muy altos, un manejo de una estructura de costos muy alto, y estas compañías están siendo muy livianas y muy rápidas. Ahí nos hemos encontrado con unas sorpresas bastante interesantes de cómo se vienen desarrollando. Claro, debes tener una visión muy chévere. Sí. De y muy buen talento, porque vamos, son personas que se han retirado de grandes compañías, tienen un buen conocimiento, crean todas estas empresas, y no te imaginas ahora lo que vienen desarrollando. Ahí nos ha sorprendido positivamente ese manejo. Hay robo-advisors que son, digamos, plataformas que te hacen todo el manejo de inversiones. Entonces te hacen recomendaciones, te invierten, y ese tipo de plataformas de robo-advisor viene también creciendo de una forma interesante. Espectacular. Yo me quiero volver a algo que dijiste ahorita, que la verdad es ese punto como lo que resume nuestra misión en ESIC. Esto decías, yo me traigo a alguien de negocio
tradicional que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, a que se siente a hablar con alguien de tecnología, de innovación, que tiene estas dinámicas de los sprints y demás, y cuesta mucho, pero si no lo hago no me funciona. Porque si no lo hago, el equipo de tecnología, pues es que si no conoce el negocio, ¿cómo va a crear las soluciones o los productos necesarios para eso? Entonces, justamente, digamos que nosotros aquí en ESIC, sobre todo pues como en la formación corporativa que hacemos y demás, nos enfocamos demasiado en eso y nuestro mensaje es súper clave y es, ojo, que la transformación digital es algo que usted no puede delegar. Usted como CEO o como líder de una organización o de un equipo, no le puede entregar eso al de tecnología, porque como es de tecnología, entonces vaya y usted hágalo, porque entonces te estás perdiendo de lo más importante, que es cómo la tecnología me ayuda a mí es a generar valor al cliente, y si le genero valor al cliente, le genero valor a la organización, ¿cierto? Entonces como que quería resaltar eso, porque de verdad que es, como te digo, por llevarle ese mensaje al mundo, es que estamos haciendo este podcast, digamos, Rethink en general, y como te digo, pues como el enfoque de nuestros cursos. Y para quienes también nos han escuchado de pronto en otros podcasts, nosotros mencionamos muchísimo este término que trajo, digamos, como a la luz, yo no sé si fue inventado por él, pero lo sacó a la luz completamente Juan Esteban Jaramillo, nuestro presidente, que habla del profesional morado. Él habla muchísimo de eso. ¿Y qué es ese profesional morado? Es que hoy no es suficiente saber solamente de negocio, sino que hay que saber un poquito también de tecnología. O sea, si yo estoy liderando una organización, no puedo delegarlo. Eso es un rol que yo tengo que empoderarme, digamos, de él. Y también en el mundo de la tecnología, pues si yo pienso desarrollar soluciones que realmente agreguen valor, pues también es importante saber conversar bien con el de negocio, ¿cierto? Poder tener un poco como ese profesional un poco más mixto, híbrido, por así decirlo, que entiende de los dos mundos. Y pues yo te escucho hablar y escucho un CEO morado por completo. Pero tu background no es de tecnología, o sea, tú eres ingeniero, pero no ingeniero de sistemas. No, de acuerdo. Y mucho de eso lo que te decía ahorita, yo creo que a través de la vida profesional es muy importante ir cerrando esas brechas. Entonces, si uno en este caso que está entrando a hacer una inversión muy importante en el CAPEX de tecnología de una compañía, pues claramente tienes que tener conocimiento de tecnología. Y con lo que tú dices, que me parece súper relevante, nosotros desarrollamos en cada país lo que denominamos PETIs, que es el Plan Estratégico de Tecnología Informática. Ese PETI está desarrollado con los equipos de negocio y los equipos de tecnología, tanto del país como transversales. Entonces, es un equipo que trabaja conjuntamente para desarrollar la estrategia de tecnología en cada uno de los países. Espectacular. Quédense con eso. Yo creo que es porque claro, digamos que la idea de tener estas conversaciones es, yo estoy escuchando cómo me inspiro para poder, digamos, comerme este elefante, porque muchas veces pensamos en la tecnología o en la transformación digital como un elefante que es como difícil de morder. Entonces es escuchando todas estas historias de éxito de personas que ya lo han hecho y que han descubierto, digamos, unos mecanismos que funcionan. Qué rico pues poder trasladarlo como al público. Te voy a hacer una preguntita final como para ir cerrando, y es, como decía al principio en la introducción, la idea de estas conversaciones es que nos dejen unas reflexiones de hacia dónde va el futuro de las distintas industrias. ¿Cómo crees tú que se va a ir, digamos, como formando el futuro del asset management en los próximos, no sé, 5 o 10 años, sin tener una bolita de cristal, ¿no? Pero ¿qué ves y cómo ves que la tecnología va a seguir teniendo pues como ese impacto, esa influencia en esta gestión? Muy buena pregunta, Sara. Mira, te diría que hacia adelante se vuelve muy importante varios factores. El primero, el de seguir entendiendo muy bien los clientes. Porque estamos en una región bastante diversa, muy mixta, América Latina. Inclusive cuando tú hablas con europeos o americanos, te hablan de América Latina. Y cuando uno se mete en América Latina, es muy diferente cada país. Inclusive regiones, que aquí lo conocemos perfectamente en Colombia, la diferencia de las regiones que existen. Lo mismo nos sucede en México, en Chile, en Perú, etc. Entonces, conocer los clientes se vuelve súper importante, y para eso necesitas tecnología. Súper importante. Es imposible entrar a conocer millones de clientes
cuáles son sus hábitos, sus sueños sin la tecnología. Lo otro son los productos. Entonces, ¿qué se viene hacia adelante para los asset managers? Desarrollo de productos muy adecuados a las necesidades o a los sueños de los clientes. La otra parte, lo que yo te mencionaba, los canales, cómo le llegamos a los clientes de la forma más adecuada o cómo el cliente puede entrar a interactuar con un asset manager de la forma que mejor lo requiera. Y yo creo que algo también muy importante para nosotros en el caso de Sura Asset Management es seguir perseverando, porque lo que nos sucede es que hay muchos cambios regulatorios en esta región y nosotros seguir perseverando en que tenemos un objetivo que es darle ese bienestar a nuestros clientes es súper importante. Ser resilientes ante todos estos cambios que vienen sucediendo en los diferentes países, tanto endógenos como exógenos, pero ser muy resilientes en adaptarnos rápidamente a todos esos cambios. Es muy importante tenerlos en los equipos de trabajo, en este caso de Sura Asset Management, que nos adaptemos rápidamente a todos esos cambios. Y algo que para un asset manager es fundamental es tomar riesgos. Tomar riesgos, saber cómo mitigarlos, pero es fundamental para un negocio de inversión. Súper, mil gracias. Y perdón, una ultimita. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a nuestros estudiantes de pregrado, bueno, los jóvenes como pues, de la edad de tus hijas las dos, ¿cierto? ¿Qué tienen que saber sobre asset management? O sea, cómo, por lo menos, cómo empiezan a revisar, cómo empiezan a pensar, cómo les picamos un poquito, digamos, como esa curiosidad. Yo creo que prácticamente cada persona debe saber algo de inversiones. Más o menor grado de inversiones, pero en el caso de los jóvenes, incluso yo lo hablo mucho con mis hijas, tener unas bases de finanzas personales son súper importantes, o sea, cómo saber endeudarse, cómo pedir un crédito con un banco, conocer qué tipo de productos existen en el mercado para poder ahorrar, para poder invertir. Yo creo que eso es fundamental. Y algo que se da en este momento, Sara, es que hay mucha información en el mercado, tú tienes acceso a mucha información. Lógicamente la sugerencia es coger buenas fuentes de información para poder entrar y entender bien la información. Entonces yo te diría que tener esas bases se vuelve fundamental para la vida diaria de una persona que hoy en día es estudiante, pero que empieza a proyectarse en el futuro, y entender que el largo plazo es muy importante también. El ahorro en el largo plazo es bastante importante. Esa frase tan relevante del interés compuesto, que es la magia del interés compuesto, eso se ve en el largo plazo, y que lo entienda un joven es muy relevante el interés compuesto. Y yo creo que eso es súper importante porque, pues lo que tú decías ahorita, somos muy inmediatistas y cada vez entre más jóvenes, más inmediatistas, pues por varias fuerzas de contexto y herramientas a las que tenemos acceso y demás. Entonces se nos hace difícil a veces pensar en ese largo plazo, pero es como esa invitación, esa reflexión a que no se nos haga tan difícil y que pues hay también muchas fuentes de información, como tú lo dices, hay muchas organizaciones que tenemos en la casa que además nos pueden ayudar. Entonces nada, no sé, ¿algún mensaje final? No, muchas gracias por esta invitación, espectacular haber podido tener la oportunidad de conversar especialmente sobre tecnología, para nosotros es tan importante y estamos haciendo unos trabajos muy relevantes en todos los países que más adelante les podremos compartir. El futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.